El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos que ven todos los sábados en este horario AAA el programa Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. En esta noche vamos a tener un programa con el doctor Cristian y con el doctor Alberto, que viene en reiteradas ocasiones trabajando en este programa y que hace las veces de su director del mismo. Y el programa lo hemos titulado, para la importancia de algunas personas que venían preguntándome que hiciéramos un programa de esta naturaleza para informarse bien, un programa didáctico, resolvimos titular este programa La Consulta de Petro. Y allí nos vamos a encontrar para resolver todo lo que tiene que ver con la consulta y las razones por la cual Petro acude a este mecanismo de participación cuando él empieza a hablar del llamado bloqueo institucional que le están haciendo a las reformas que quiere imprimir. El Estado tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana y esos mecanismos de participación ciudadana están incorporados justamente en la Constitución colombiana. La Constitución de 1886 no traía la posibilidad de que los ciudadanos pudieran tener un mecanismo para poderse expresar, pero gracias a Dios, en la Constitución de 1991 se creó una parte de la Constitución, en el artículo 103, los mecanismos de participación ciudadana, y se considera que, además, hay muchos más, pero se considera en la Constitución 7 mecanismos de participación ciudadana. El voto, que es el que hacemos normalmente para elegir siempre a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente de la República, a las juntas administradoras locales, etcétera, etcétera. El referendo, que muchas veces tiene que ver con una reforma en la Constitución. El plebiscito, que también lo utilizamos para cambiar la Constitución del 86 a la Constitución del 91, la consulta popular, que es la que estamos hablando ahorita, la iniciativa legislativa, que cuando los alcaldes o los gobernadores o cuando los diputados o los concejales son capaces de tener una iniciativa de esa naturaleza, la revocatoria del mandato, que es cuando el pueblo le puede revocar el mandato al alcalde o al gobernador, y por último, la iniciativa legislativa, que es cuando el legislador en su fuero, en su representatividad, presenta proyectos de ley. En ese orden de ideas nos vamos a detener
en lo que se ha llamado este mecanismo de participación ciudadana, que es la consulta popular. Y para eso hemos invitado a Cristian, ya lo dije, y al doctor Alberto Ramos para que nos acompañe. Cristian, muchas gracias por estar acá. Encantado, gracias por la invitación, Luis Hermes. Buenas noches a todos. Alberto, bienvenido. Ya hace tiempo que no te teníamos aquí, sino a la distancia. Bueno, entonces, ya estuve hablando yo, abordando lo que son los mecanismos de participación. Alberto, tú como constitucionalista puedes ampliar para dar un introito a todo esto que nos va a llevar a la consulta popular. Bueno, el introito sería que la Constitución anterior, la Constitución de 1886, que rigió hasta el año 91 con algunas reformas, no tenía una gama de mecanismos de participación, sino que se trataba de una democracia, ¿sí?, con representación de personas delegadas en una elección. Prácticamente era la misma elección del Congreso o la elección de los alcaldes que estaba recién implementado desde el año 1986 con el gobierno de Belisario Betancur. Se aprobó la elección de alcalde y en el 91 la elección de gobernadores. Pero el mecanismo de participación, como están hoy en el artículo 103, que es una democracia participativa, la otra se llamó por todos los autores democracia representativa, pero la representación quedaba en nada, porque una vez que eran elegidos los congresistas desenchufaban a la gente no tenía con quién hablar. Eso es una falta, digamos, de conductos para expresarse, que es lo que tiene esta Constitución del 91. Lo que usted mencionó, la consulta popular, la revocatoria del mandato a los elegidos, si no funcionan después de un año, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto, y el referéndum popular y el referéndum presidencial. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy, por iniciativa del director Luis Hermes Ruiz, es la consulta popular, en qué consiste, pero también vamos a prever si la consulta es negada o rechazada por el Senado, como lo establece la ley 134 del 94, ¿qué puede suceder o cuál es la salida? Porque aquí termino. Si hay una consulta que definitivamente el presidente decidió hacerla ante un taponamiento, obstrucción o bloqueo institucional de parte del Senado, congelando la reforma laboral, como otras que no han prosperado, la misma de la salud y otros, y la de las pensiones, que está al borde pues, de terminar el estudio de la Corte Constitucional. Pero si hay un bloqueo, pues ¿cómo se desbloquea? O sea, una democracia bloqueada. Entonces, ¿cómo se desbloquea? Es lo que tenemos que analizar. Y si al pueblo se le niega sus mismos representantes, que son los congresistas, ¿sí?, la discusión de un proyecto que ya venía recortado por las discusiones en Cámara y ahora en el Senado queda cercenado y engavetado, bueno, hay un trámite que van a realizar, que es la solicitud a manera de apelación de que la plenaria resuelva lo que hizo la comisión. Pero ese es, digamos, el introito que se me estaba alargando. ¿Y tú, Cristian? Yo concuerdo con ustedes en que desde 1991 hemos tenido una evolución en nuestro sistema democrático que ha permitido que incluso los más altos niveles del Estado puedan preguntarle a una persona, digamos, que no tenga los mismos niveles de educación, a un campesino, a una persona que tenga, digamos, que no tenga buenos recursos, ni que tenga, digamos, títulos universitarios, que pueda decidir sobre cosas que, a pesar de no tener esa instrucción, le duelen todos los días.
Entonces, esa digamos que es el punto central y eso es lo que inviste de legitimidad a nuestro Estado. Entonces, allí se va a empezar a centrar esta discusión de la consulta, porque claro, entonces hay una cosa que me parece muy peligrosa, profesor Alberto, que usted decía ahorita, que tenemos una democracia bloqueada. Yo no lo vería tan así. Yo creo que tenemos una democracia tan consolidada en este momento que incluso podemos hablar del problema que está sucediendo institucionalmente desde el Ejecutivo y su relación con el Congreso, que es lo normal que debería pasar porque en un sistema, en un Estado de Derecho democrático, hay un sistema de pesos y contrapesos y es natural que en algunas ocasiones el poder se regule solo cuando un organismo del Estado se enfrenta con otro para no permitir que ciertas cosas ocurran. Y no tendríamos no un Estado de Derecho, sino una monarquía absolutista y el presidente podría ser un reyesuelo, lo cual no puede ocurrir cuando tenemos un Congreso de la República. Entonces yo creo que eso como introducción de las grandes ventajas que tenemos en nuestra democracia participativa y empecemos y para que empecemos la conversación pues acerca del bloqueo o desbloqueo de nuestra democracia. Muy bien, Petro habla el llamado bloqueo institucional y ahora vamos a entrar en materia. Petro habla, y vamos a ver un video, Petro habla del bloqueo institucional porque él dice que sus reformas, el constituyente derivado, que son los representantes que el pueblo eligió para que legislen, le están dificultando sus leyes o sus proyectos de leyes que está presentando, toda vez que él ganó las elecciones con más de 11 millones de votos y que por esta razón él ganó presentándole a la comunidad colombiana lo que él iba a hacer cuando fuera presidente de la República, y que esta rama del poder, que son los constituyentes derivados, que fueron elegidos por el pueblo, que lo representan en el Congreso de la República, le están bloqueando el hacer lo que el pueblo le pidió. Y en ese sentido, él considera que presenta entonces, ante ese bloqueo, y quiero que lo veamos ahora, lo que pasó en la Comisión Séptima del Senado de la República, el proyecto de ley, un proyecto de ley ordinaria, para que tengamos claro, tiene que sufrir cuatro procesos, o sea que debe ir 2 veces en una cámara y 2 veces en otra cámara. Primeramente está en la comisión que corresponda. Si va por la comisión séptima, como el caso de la que estamos hablando de la laboral, tiene que ir a la comisión séptima de Cámara. La discuten y si se aprueba en la comisión séptima de Cámara, pasa a la plenaria de Cámara. Y en plenaria de Cámara la aprueba o la desaprueban. Si la desaprueban, se archiva. Si la aprueban, pasa al Senado de la República. Y una norma, cualquiera que ésta sea, puede tener origen en cualquiera de las 2 corporaciones, o en el Senado o en la Cámara, pero igualmente debe sufrir lo mismo. Pasa al Senado, y este es el problema de la laboral. Cuando llega al Senado de la República, ya aprobada en las 2, en la comisión séptima de Cámara y en la plenaria de Cámara, pasa a la comisión de Senado. La comisión de Senado está compuesta por 14 senadores. De entrada se nombran ponentes. El presidente de la comisión nombra ponentes o nombra ponente, depende si la importancia del proyecto, nombra ponente o ponentes. Y en este caso se nombraron a 6 de los senadores de ponentes. Estos senadores ponentes, con 2 miembros más del Senado, de la Comisión de Senado, se niegan y de una vez dan su voto negativo a la propuesta del gobierno. Cuando ya hay 8 votos negativos, para que se estudia
la propuesta, no se puede estudiar el proyecto de ley, porque ya no tiene sentido, ya no hay sentido para discutirlo. Y por supuesto se presenta el proyecto de ley a Senado y lo niegan. Ante ese hecho, y desde el principio, desde el 11 de marzo, que ya los senadores habían dicho que no la iban a aprobar y que ya habían puesto su voto y su firma negativa, Petrocita para la semana siguiente, el martes siguiente, que lo iban a aprobar, a confirmar la no aprobación, la negación en la comisión del proyecto, cita al pueblo para que se reúna, y el 18 se reúnen y ese mismo 18 votan negativamente lo que ya habían dicho anteriormente. Veamos este video. Estamos en votación, señores senadores y representantes. Silencio y respeto para los colombianos y para los integrantes de esta comisión. Continúe, secretario. Senadora Esperanza Andrade. Voto sí al informe de ponencia. Voto sí. Voto sí. Senador Wilson Arias. Hablamos todos y después de que hablemos todos pueden votar, mentir, hacer lo que quieran. Senador Alirio Barrera. Voto sí al archivo de la reforma. Señor secretario, voto sí. Senadora Berenice Bedoya. Voto no. Voto sí al archivo de la reforma laboral. Senadora Nadia Ablel. Voto sí al archivo de la reforma laboral. Senador Fabián Díaz. Voto no al archivo de la reforma laboral por el respeto de la clase obrera. Wilson Arias, voto no al archivo de la reforma laboral, el respeto al pueblo colombiano. Omar Restrepo, voto no en archivo a la reforma laboral por el derecho de los trabajadores, por el derecho a la vida, por el derecho a la paz y por el derecho a un trabajo justo y digno. Senador Honorio Enríquez. Me había saltado, secretario. Voto sí al archivo de la nefasta reforma laboral. Senadora Norma Hurtado. Senadora Norma Hurtado. Señora presidenta, voto no. Senadora Vota Marta no al Peralta. archivo. Senadora Marta Peralta. Voto no al archivo de la reforma laboral y vamos por la consulta popular. Senador Miguel Ángel Pinto. Orden. Miguel Ángel Pinto vota sí al archivo del proyecto. Senadora Lorena Ríos. Lorena Ríos vota sí al archivo del proyecto de reforma laboral. Senador Ferney Silva. Jamás vamos a traicionar al pueblo colombiano. Mi voto es no y vamos por la consulta popular. Señor secretario, anuncie el resultado. La votación es la siguiente. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensional laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. Gracias al equipo de la comisión. Y ya se dieron cuenta ustedes, 8 votos que estaban confirmados votaron que no, y 6 de los 14 votaron que sí. Entre otros, la senadora del Valle del Cauca por el partido de la U, Norma Hurtado. Frente a ese hecho de la reforma, de la niega a esta propuesta del bloqueo, como dice el presidente Petro, entonces que empieza el proceso de convocar al pueblo, al ciudadano, al soberano, para que el soberano diga lo que tiene que decir. Doctor Felipe. Pues, a ver, Hermes, a mí me parece muy complejo que por el hecho de que a un presidente se le niegue un proyecto de ley, entonces el presidente arme una pataleta y convoque al pueblo para que termine haciendo lo que él quiere y poniendo en indisposición al Congreso de la República contra el pueblo. ¿Desde cuándo el hecho de que un órgano del poder público ejerza su poder significa un bloqueo democrático o institucional?
si lo que acabamos de ver ahí fue perfectamente el normal desarrollo de la discusión de un proyecto de ley. Y esos votos que están ahí, esos 14 votos representados en 8 por archivar y en 6 porque no se archive el proyecto de reforma, no son votos cualquiera, tienen una investidura de una legitimidad democrática, representan unos intereses que tienen, digamos, toda la validez, representan distintas capas de la sociedad, distintos sectores, y no por eso entonces tendría el presidente que decir que entonces estos son los 8 congresistas que están en contra del pueblo y poner al Congreso como si entonces el Congreso sobrara en un Estado de Derecho para discutir una ley. O sea, eso me parece delicadísimo. Doctor Alberto. Bueno, considero que la reacción del presidente no se puede mirar porque hayan archivado o engavetado un proyecto de ley que ya había sido aprobado en la Cámara, sino en el contexto. Hay que mirarlo en el contexto porque el bloqueo viene desde que se posesionó. O sea, son 2 años largos, ¿sí? 2 años y medio de lo que él ha llamado golpes blandos sucesivos para asfixiar a un gobierno progresista. Entonces, en esas circunstancias, lo que acabamos de ver sí es importante para mirar la radiografía de unos senadores abúlicos, porque estoy casi seguro que ni siquiera se han leído o habían leído lo que en Cámara se aprobó, que ya había sido recortado, cercenado. Y que aquí, pues, si no prospera la apelación, no va a haber ley laboral en este gobierno, que surja dentro de este gobierno por parte del Congreso. Sí, los congresistas son los representantes del pueblo, ¿sí? Miremos exactamente el artículo 133 de la Constitución, ¿sí? Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, o sea, ellos son representantes del pueblo, ellos no están allí representantes de los gremios o representantes de las élites o de la oligarquía, están al servicio de ciertos sectores oligárquicos que están entroncados con los gremios, que es distinto. Entonces, es una representación y que deben de actuar consultando la justicia y el bien común. ¿Cómo así que una reforma laboral tan importante que lleva elementos de justicia social para los que les fueron mutiladas las horas extras, para los aprendices, para las amas de casa, etcétera, etcétera, todo lo que contiene, no lo van a discutir y ellos no hacen parte del pueblo y de la nación, los que están beneficiados? ¿Y acaso los congresistas también no son parte de la nación? Entonces me parece que lo que va a suceder es que el trámite de la ley 134 del 94 va a llegar a ser negado por el Senado. Según el artículo 53, el Senado tiene que dar un concepto. Y si es desfavorable, pues no hay consulta popular, porque no se llega a la elección. Ahí lo dejo en punta, sí, para explicar. Bueno, yo voy a operar como mediador en esta cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian Felipe y en parte con lo que tú has dicho. Desglosemos. Primeramente, los congresistas, ya lo dije, son representantes del pueblo, ya lo dije. Y en su calidad de tal lo representan donde se hacen las leyes. Y su función principal es hacer las leyes, en ese sentido. Por supuesto que sí. Y esas leyes pueden ser de iniciativa gubernamentales, ya lo dije aquí. Y estas leyes que estamos hablando son de iniciativas gubernamentales, son del gobierno Petro. Pero a Petro no se le puede olvidar que sí se han aprobado leyes.
A Petro le aprobaron la pensional. Está en revisión en la Corte Constitucional. A Petro le aprobaron lo que se llama el Acuerdo de Escazú, que no se venía aprobando, hasta la habían presentado varias veces y no lo habían aprobado. A Petro le aprobaron la ley de paz total. A Petro le aprobaron también la ley de jurisdicción agraria. Entonces sí le han aprobado, en el Congreso le han aprobado leyes a Petro, que tienen que surtir su revisión ante la Corte Constitucional, bien sea porque el mismo gobierno así lo quiere, o bien sea porque cualquier ciudadano la impugna, o bien sea porque la Corte Constitucional la aprehende de oficio. Y eso es legítimo. Pero por supuesto, si bien es cierto, el Congreso está allí para aprobar o desaprobar las normas, no es menos cierto que si lo niegan, por fin, en la nueva Constitución del 91, ya lo dije, están los mecanismos, en el artículo 103, los mecanismos de participación ciudadana. Y mediante este mecanismo, que ya ha sido explorado por otros, se consulta al pueblo, con el pueblo que es el soberano. El artículo 4 de la Constitución dice: la soberanía reside en el pueblo, no como la anterior Constitución del 86, que decía la soberanía reside en la nación y de ella emanan los poderes. La Constitución del 91 dice: la soberanía reside en el pueblo y de él emanan las, y yo no hablo de poderes, sino las ramas del poder. Quiere decir que el poder es uno solo y de ese poder emanan tres ramas. Y por supuesto hay unos órganos de control o que ejercen los pesos y los contrapesos de esa Constitución. Y dentro de ese marco, el presidente de la República está para ejecutar las leyes que tienen que hacer los congresistas en representación ¿de quién? Del pueblo, que es el soberano. Y entonces el presidente ciertamente tiene este mecanismo. Y en esa parte concuerdo contigo, pero lo que dice Felipe, claro, pero al presidente sí le han aprobado. Entonces, pues el presidente tiene todo el derecho a recurrir. Y no está haciendo nada raro, está recurriendo. Será el pueblo quien le diga. Y viene lo otro. Ahora sí lo vamos a ver. Pero eso tiene unos mecanismos que están en la ley 134 de 1994, que le dice cuál es el procedimiento a través del cual él puede presentar un proyecto de plebiscito para convocar al pueblo. No es que autónomamente el presidente puede decir: yo convoco al pueblo. Eso no es así. Aquí tiene que haber unos mecanismos y están tildados en la misma Constitución que hizo el pueblo cuando se reunió para revocar la Constitución de 1886 y creó todo un procedimiento a través del cual se puede seguir la reforma o la salvaguarda de la Constitución. Y hablando de lo que usted está diciendo, no, está hecho en la consulta popular para reformar la Constitución ni las leyes. Y hay una serie de cosas que ahora vamos a hablar más adelante. Por lo pronto yo quisiera que viéramos un poquito de lo que hizo Petro para convocar el plebiscito, la consulta popular, cuando se da cuenta de que no va. Ustedes van a ver allí, mientras vamos conversando, el pueblo, cómo se reunió en la Plaza de Bolívar, en las ciudades principales, y casi en todas las ciudades principales del país, para, pues algunos, por supuesto, estar de acuerdo con Petro, y seguramente en el mes de mayo y se concitará al pueblo con la fiesta de los trabajadores a la consulta. Aquí soslaya por debajo otra cosa más. Pareciera ser que se adelantó la campaña del 2026. Entonces vamos a ver cuáles son el procedimiento que se sigue para la consulta al pueblo. Yo lo voy a decir y ustedes, por favor, doctor, me ayuda con eso, doctor Felipe y doctor... Claro que sí. Y doctor Alberto Ram. Dice que el presidente de la República debe presentar la solicitud de la consulta popular al Senado de la República, no al Congreso, ojo vivo,
Cuando hablamos del Congreso hablamos de la Cámara y el Senado, solo al Senado de la República, que en pleno, o sea en plenaria, debe decidir si aprueba o no este mecanismo de consulta popular o de participación ciudadana. Y allí dice que las preguntas deben decir sí o no y deben ser de carácter muy preciso y muy claro, que no tengan que ver con modificación de la Constitución, ni modificación de leyes, ni modificación, ni solicitud por ejemplo, de indulto. No pueden solicitar esto. Hay cinco, digamos, asuntos que no pueden tratarse en una consulta popular. Lo primero es aquellos asuntos que son iniciativa del presidente para ponerlos a consideración del Congreso. Por ejemplo, el plan de desarrollo. Él no podría preguntarle a la gente a través de una consulta popular qué quiere que vaya en el plan de desarrollo. Eso es punto número uno. Punto número dos, como lo acabas de decir, Luis Hermes, leyes de indulto o amnistía. Tres son asuntos internacionales. El presidente no podría consultarle al pueblo sobre cómo quiere manejar las relaciones internacionales con Bukele o con Trump. Punto número 4, si me ayuda, profesor Alberto, no se puede consultar nada que tenga que ver con asuntos tributarios ni con asuntos financieros del Estado. Y grosso modo esos son, digamos, los asuntos que no se pueden tocar en una consulta. La Constitución. Pero por una razón sencilla, y es que resulta que para poder nosotros consultarle al pueblo sobre una reforma a la Constitución o a las leyes, no se va por una consulta popular, sino que uno va a través de un referendo y tiene otros estándares y otras exigencias de legitimidad. Sí, señor. Entonces, voy a terminar para que Alberto tome la palabra. Entonces, después de eso, le presenta las preguntas al Senado de la República. El Senado tiene 20 días, estoy hablando del mecanismo, 20 días, y la norma dice, la ley 134 del 94 dice 20 días y hasta 10 días más, quiere decir que 30 días. Posteriormente, si el Senado la aprueba, y aquí es que vamos a tener el debate más importante, si el Senado aprueba la consulta popular, el presidente de la República dispone de 8 días para comunicarle al Consejo Nacional Electoral sobre el día en que se debe hacer la consulta. Y el Consejo Nacional Electoral antes, en la ley 134, disponía de 4 meses. Hoy, con una reforma que tiene, dispone de 3 meses para poder hacer la consulta. Luego de eso, no es tan fácil. El presidente, dice la norma también, la ley 134, que el presidente debe lograr que el 33%, o sea, una tercera parte de la población electoral, voten. Quiere decir, en este momento nosotros estamos en 40.935.400 votos. 40 millones. Quiere decir que se necesitan más o menos para aprobarle, porque hay que consultarle al pueblo. Se necesitan 13.654.000 votos aproximadamente. 13.654.000 votos. Ojo vivo. Y de esos 13.654.000 votos, la mitad más un voto, para que se apruebe cualquier pregunta, porque no se puede preguntar en bloque. ¿Quiere el pueblo colombiano sí o no que le apruebe la reforma Petro? No, tiene que ser pregunta por pregunta, con el sí y el no. Alberto. Bueno, en esas circunstancias es muy complejo lograr esa votación. Así es. Tenemos 3 experiencias recientes. Exacto. En el 2003, con el presidente Uribe, presentó un referéndum que tenía 19 preguntas, un referéndum presidencial. Y no pasó, creo que solamente pasó una. Así es. Esa que jodió a los congresistas y a los que ganaron. Con el potencial de la época,
potencial electoral, solamente se aprobó una pregunta. Luego estuvo el plebiscito de Juan Manuel Santos, que es otra figura parecida, ¿sí? Y solamente es potestativa del presidente, ¿no?, preguntar si en Colombia querían la paz. Prácticamente lo resumo de la forma más gráfica. Sí, está bien, sí, claro. Sí, que la pregunta tenía allí unos adornos, pero era si la gente aprobaba el proceso de paz y sus contenidos, los acuerdos de La Habana, donde demoraron más de 4 años discutiendo cómo sería la paz en Colombia para que se desmovilizaran las FARC. Y fracasó, ¿verdad? Un extranjero pues pudo haber dicho, y lo dijeron, en Colombia no quieren la paz, rechazaron la paz. La forma más, digamos, impresionante. Además no era necesario haber hecho ese plebiscito, porque él tenía la legitimidad de su segunda reelección. Claro, lógico. De la reelección. Tenía 9,5 millones de votos. Eso le daba la legitimidad. Y luego Claudia López, 2018. en el 2018, promovió una consulta contra la corrupción. Pasaron, digamos, el umbral, pero no, las preguntas no tuvieron la cantidad necesaria para ser aprobadas. O sea, 3 experiencias en 33 años. Estoy hablando de la Constitución del 91. ¿Sí? Y estos mecanismos fueron estrenados en el año 94, por lo menos la ley estatutaria se dio así. Entonces, ¿qué les quería decir? Con el cronograma que marcó Luis Hermes, ¿sí?, pues es el Senado el que da el visto bueno, si no, no hay consulta. Pero es que yo quiero... Sí, redondear. Siga. No, termina. Entonces, si no pasan, no habrá consulta. Ahora, si pasa, será dentro de los 3 meses siguientes que se debe hacer la consulta. Y es una intervención del Senado, nuevamente, como constituyente secundario o constituyente derivado, porque el constituyente primario es el pueblo. Exacto. Y aquí está atravesándosele al pueblo, si lo dicen que no. Jaime Araújo Rentería, que fue presidente de la Corte Constitucional, dijo que el mayor defecto de esta ley estatutaria era haber hecho pasar todo por el Senado. Porque es que cuando el pueblo se expresa directamente como constituyente primario. O sea, es el que constituye el poder político. ¿Sí? Y cuando alguien derivado, o sea, que son sus representantes además, dice que no, pues está obstaculizando el querer de la población. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el escenario, Luis Hermes y Cristian, si la consulta de Petro el Senado la rechaza? Yo creo que sería acudir a un referendo presidencial constituyente para convocar, ¿sí?, al pueblo a que se pronuncie contra el querer de el bloqueo, sí, los que han ejercido el bloqueo, que es una minoría, ¿sí?, que han hecho alterar ahora o acelerar un proceso de consulta popular que quién sabe en qué termine, en otro mecanismo de participación o en un rechazo con una Asamblea Nacional Popular, que es distinto a esto, donde el pueblo se exprese y pida una reforma constitucional, una constituyente. Yo creo que hay varios retos que tiene el gobierno en este momento. Reto número 1, simplificar las preguntas. Reto número 2, hacer
pedagógico el asunto y atractivo, y principalmente la primera que tiene que verse atraída allí es la cámara principal del Congreso, que es el Senado de la República, porque mire, contrario a lo que uno podría pensar, esta semana le preguntan a Paloma Valencia del Centro Democrático qué piensa de la iniciativa de consulta. Entonces ella dice, pues hay que mirar qué es lo que se va a preguntar, o sea, no está cerrada la posibilidad. Le preguntan a Angélica Lozano, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la posición frente a la consulta? Y Angélica Lozano del Partido Alianza Verde dice, pues tenemos que revisar las preguntas porque decir que sí o decir que no es como firmar un cheque en blanco. Entonces muy importante es el hecho de que uno de los retos que tiene el gobierno en este momento es enamorar también o al menos convencer al Senado de la República para que pase este concepto previo, pero adicionalmente luego listo, vamos a las urnas y en esas urnas tiene que conseguir 13.650.000 votos. Eso ni siquiera lo tuvo él en la segunda vuelta, que tuvo aproximadamente como 11.900.000. A la consulta popular anticorrupción del 2018, la de la doctora Claudia López, a esa consulta le quedaron faltando 500.000 votos para que pasara pues la aprobación de la legitimidad, a pesar de que muchas preguntas, digamos, lograron ser aprobadas. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene si no se logra ese umbral? El efecto es simbólico, podría decir uno, porque a todos nos quedó en el imaginario el poder de que hubo una consulta popular, a pesar de que no pasó. ¿Cuál sería el efecto de conseguir esos 13.600.000? Dice la Constitución y dice la Ley 1757 y la 134 que tanto hemos citado acá, y es que se vuelven vinculantes y allí el Congreso tendría la obligación de establecer un cronograma de 6 meses en el que tenga que verse obligado a aprobar las leyes con el contenido que el pueblo determinó. Entonces esos son los grandes retos que son más que jurídicos, son políticos. O sea, el presidente no está haciendo nada que no esté en la ley, el Congreso tampoco está haciendo nada que esté por fuera de sus competencias, pero aquí el asunto es más de conveniencia política que de juridicidad. Muy bien. Entonces, para completar y rellenar un poco lo de ustedes dos, y en la parte procedimental, decía que esas preguntas que el presidente debe presentarle al Senado deben tener el visto bueno de todos los ministros. Doctor Alberto, al gobierno del presidente Samper, él también quiso presentar una consulta y el pueblo, los ministros, como tiene que llevar la firma de todos los ministros, algunos ministros dijeron que no y se cayó, no pudo presentarla al Senado de la República, porque los ministros tienen que ser con la firma, o sea, con la firma de todos los ministros. Es un requisito constitucional. Es un requisito constitucional y de la ley 134, inclusive en la 1757 de 2015 está también prescrito que tiene que ser con la firma de todos los ministros. Y luego de eso, por supuesto, se debe presentar para cumplir todo el proceso que ya hemos dicho. Pero la pregunta que hacía el doctor Alberto Ramos Gárvira es: ¿qué pasa si el Senado la bloquea y dice no, porque dice que tiene que votar el Senado en pleno? Y si el Senado dice no, entonces el profesor dijo que sí, y él nos está preguntando, esa es la pregunta que él hace, para que tú contestes y yo también voy a contestar: ¿qué haríamos si el Senado, que tiene, obviamente que está representado, ahí valga la redundancia, por constituyentes derivados, o sea que recibieron un mandato del constituyente primario y tienen una representatividad del pueblo, que es el dueño, porque así lo dice el artículo 4 de la Constitución? El artículo 4 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. El 3. Sí, en el 3, la soberanía reside en el pueblo y de él es que emanan las ramas del poder. Entonces, y el pueblo lo puede reasumir. Así dice, si lo considera necesario. En ese caso, si el Senado dice no,
¿Cuál es tu concepto? Porque ya él dijo el de él, yo ya voy a decir el No, mío. yo solamente, yo no he dado el concepto. Ah, ya, entonces, ahí Yo está. solamente, pero... A ver, Cristian, si el Senado dice que no, porque es que dice ahí que la ley 134 dice que el Senado debe aprobar. Y si el Senado dice no. Jurídicamente es muy fácil. Si el Senado dice que no y envía un concepto, digamos, negativo de la consulta popular, pues no hay consulta popular y se acabó el tema. Pero como el tema no es jurídico, sino que lo reitero, es político, entonces allí el presidente tendría que, y el papel del presidente en ese momento es poner al pueblo en contra del Congreso de la República, allí el presidente tendría que jugársela toda políticamente para establecer algún estado de opinión que le genere victimizarse ante el Congreso con el relato de que no lo han dejado gobernar porque no le pasaron sus reformas, que fueron los pilares por los cuales él se hizo elegir. Pero digamos, jurídicamente allí no hay nada que hacer. Si el Senado lo rechaza, no hay consulta. A ver, yo había denunciado el problema, ¿no? Bueno, pero ahí tiene la palabra ahora, pues. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si se le rechazan, porque ya la decisión está tomada, consulta popular, o sea, activó un mecanismo de participación. Vienen los procedimientos y el Senado dice que no. Entonces, el pueblo que está esperando que aprueben las reformas y que ya vemos cómo las engavetan, ¿sí? Este año y medio se va a quedar, entonces, sin justicia social. Es que allí hay elementos de los derechos sociales que están en discusión. Entonces yo voy a citar al abad Sieyes, o Sieyí, para que, por favor, Edison nos lo muestre en la pantalla. El abad Sieyí escribió un libro que se llama El Tercer Estado. Aquí tiene un programa sobre eso. Y ese tema del Tercer Estado fue el que permitió, ¿sí?, salir de la monarquía absoluta en Francia, ¿sí?, porque solamente citaban, dizque los estados generales llamaban pues de esa manera, uno el clero y el otro la nobleza, pero el pueblo, que estaba conformado por los siervos de la gleba, los comerciantes, los de pequeños oficios, etcétera, no tenían convocatoria. Entonces, el abad Sieyí, que además fue presidente, por escribir ese libro, él terminó en el directorio, porque no quería que fuera una sola persona, porque ya el rey lo habían degollado, guillotinado. Y luego Napoleón, cuando salvó el directorio de una contrarrevolución, lo nombró cónsul al lado de él. Ya luego él traicionó a todo el mundo, Napoleón se declaró emperador. Pero la Revolución Francesa obedece a esto que voy a mencionar. Se citó a la Asamblea, digamos, General del Pueblo, o sea, al Tercer Estado, y eran 25 millones que había en Francia y 200.000 en la nobleza y en el clero, negando todo lo que los 25 millones estaban pidiendo, que era pues un mejoramiento en los asuntos de la agricultura, unos mejores ingresos, la gente estaba muriendo de hambre, lo que vemos en las películas muestra esos antecedentes. Entonces aquí, ¿qué quedaría? Según la teoría de Sieyí, es citar a una Asamblea Nacional Popular Constituyente para que el presidente adelante su referendo presidencial popular. ¿Sobre qué base? Que no puede ser que el constituyente derivado, el Congreso es un constituyente derivado, la Corte Constitucional es un constituyente derivado, todas las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Defensor, son derivados. ¿Por qué? Porque nacieron de la acción del constituyente primario que reformó la Constitución. Y este Congreso que tenemos no existía cuando se aprobó la Constitución. Entonces van a decir, pues claro que no, porque cada 4 años lo cambian.
Sí, pero no existía. ¿Cómo será el poder del constituyente primario que se mantiene? Y usted que es constitucionalista, doctor, se mantiene durante todo el tiempo latente y solo puede expresarse de una manera que no se ha expresado y que podría pasar cuando hay un estado de cosas inconstitucional o cuando hay una negación de las reformas o cuando los derechos sociales que están en la Constitución desde el artículo 41 en adelante hasta el 77 no los aprueban. La salud, el trabajo mismo, que es un derecho humano, pero que está conectado a los derechos sociales. El pueblo tendría que expresarse de esa manera, esa es la solución para resolver que por vía de una votación directa ese día se reforme la Constitución. No una constituyente, que se demoró 5 meses, sino en un día se reforma la Constitución con el referéndum presidencial constitucional directo. Esa es, digamos, bueno, una fórmula. El doctor Ramos habla del referendo constitucional directo y el doctor habla de que no podría hacer absolutamente nada Petro. Yo tengo una intermedia. La ley, la Constitución no trae qué pasa si el Senado dice no. La ley 134 tampoco. Y el 1757 tampoco. Pero, cobijado sobre lo que está allí, el presidente podría recurrir a una consulta de iniciativa ciudadana, porque el ciudadano es el constituyente primario. Es decir, una consulta de iniciativa del pueblo directamente, recurrir al pueblo, que tiene que ver algo parecido a lo que usted está diciendo. Sin embargo, esto abre un boquete porque puede traer una reforma total a la Constitución más adelante. No sabemos qué puede pasar. Y yo creo que Petro sí está jugando como usted lo dice, Felipe. Petro gana con cara y gana con sello, para decírselo así de una manera. Gana Petro con cara, póngamela por aquí, gana Petro con cara y gana Petro con sello. Y le voy a decir por qué. Petro está apuntándole a que le digan que no. Y si los senadores le dicen que no, vea, me bloquearon de verdad, ¿se da cuenta? Están haciendo bloqueo a lo que yo le dije al pueblo que yo le iba a hacer. Entonces se victimiza. Pero si Petro saca en la consulta, si le dan visto bueno a la consulta popular y Petro la pierde, pero saca 11.000 votos, 11 millones. 11 millones, perdóneme, queda listo para las elecciones del 2026. Ojo con eso, que le ponga mucho cuidado. Petro está, obviamente, extendiendo, y por eso Benedetti dijo, la consulta va y va, nos dieron papayita. Eso fue lo que dijo él. Y este es un zorro. Petro está cogiendo lo que está pasando en este momentito y lo está trasladando al proceso del 2026. Y con esto, si la gente cae en la trampa, Petro va a tener con 11 millones de votos o con 9 millones de votos que saquen. Ya tiene las 3/4 partes de la votación arreglada para el 2026. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Se acabó rapidito, ¿eh? ¿Ah? Eso es lo que pasa cuando nos ponemos a conversar. Quiero agradecerle al doctor Alberto Ramos y por supuesto a Felipe, a Cristian Felipe por estar acá en este programa, esperando qué va a pasar para que nos volvamos a reunir acá. Mi doctor Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y seguir conversando sobre estos temas de interés muy importante para todos ustedes. Saquen ustedes sus propias conclusiones en su residencia, miren qué va a pasar. Y señora madre de familia, señor padre de familia, usted sabe en este momento dónde se encuentra su hija, su hijo, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos, se está perdiendo la juventud. Preocúpese por saber de ellos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.
Thank